Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Patalano, soy el actual entrenador de la reserva de Godoy Cruz de Mendoza. Lógicamente no soy periodista, simplemente entrenador y bueno, hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de Fernando Batista, actual entrenador de la sub-20 de la selección argentina. Y bueno, también agradecer un agradecimiento especial a ATFA, al canal de ATFA, por brindar este ciclo de charlas para capacitar a los distintos entrenadores que quizás no tienen la posibilidad de estar trabajando, de acceder a una escuela, para seguir intensificando su capacitación. Perdón. Así que bienvenida estas charlas. La idea es pasar un rato ameno hablando de fútbol, de que Fernando nos transmita todas sus experiencias y sus conocimientos. Así que bueno, le cedo la palabra a Fernando y muchas gracias por la apertura y la concurrencia a la charla. Bueno, Javier, muchísimas gracias a vos, a ATFA por la invitación, por dejarme compartir, como dijiste vos, momentos con muchos entrenadores, con colegas, que a través de estos medios es muy lindo y es muy bueno poder charlar y transmitir experiencias, ideas, maneras de trabajar, y la verdad que agradecido, te vuelvo a repetir de poder darme el espacio para poder charlar un rato de este deporte tan lindo que amamos, que es el fútbol, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esperemos de que nos puedas brindar todos tus conocimientos y la verdad muy gustosos de contar con tu presencia. Y bueno, ya el apellido habla por sí solo, una familia muy futbolera, con un padre que ha influido mucho en la carrera de ustedes tres. Y bueno, ¿cómo fue tu vínculo con el fútbol inicial? Primero como jugador, si, ¿cuánto tuvo que ver tu papá, lo que el Checho iba viviendo y demás para que toda la familia tenga este arraigo futbolero tan grande? Sí, yo creo que se fue dando un poco todo. Es decir, desde mi papá, que le gustaba mucho el tema fútbol, fútbol juvenil, fútbol infantil. eh, Mis hermanos, yo tengo una diferencia con Checho y con Norberto de 8 y 9 años, y bueno, ellos, lógicamente, a empezar a jugar de chico, uno, siendo yo el más pequeño, iba viendo a los hermanos y lógicamente me iba gustando el fútbol, me iba metiendo de a poco. Y después, bueno, como dijiste vos, lo de mi papá fue una persona que amaba este deporte amateur, porque él lo hacía, él fue la persona que inició el famoso Club Parque, el del Baby Fútbol, donde han salido muchos jugadores, allá por los años 60 y pico. Yo todavía no estaba en vida, es decir, yo nací en el año 70, así que estaba en la panza de mi mamá cuando ya mis hermanos jugaban al Baby Fútbol ahí. Y bueno, todo eso, lógicamente, en casa, no solo con nosotros, y cuando venían amigos y amistades, eh, se podía hablar un poquito de otra cosa, pero generalmente era fútbol y había una pelota y todo el tiempo pateando, y eso fue lógicamente que a los tres nos llevó el camino a estar dentro de esta actividad como jugadores, porque tuvimos la posibilidad los tres de ser jugadores profesionales y los tres como entrenadores, que hoy a la actualidad también somos entrenadores. Y eso a mí me fue llevando, lógicamente. Y nunca tuve una obligación familiar, ¿viste? Que me decía, no, tenés que jugar al fútbol. Y no, mi papá era una persona que amaba este deporte, pero lo primero que quería para sus hijos es que estudiemos, que tengamos valores, que seamos respetuosos, que tengamos algo también más allá de que si nos gustaba el fútbol, poder hacerlo. Bueno, pero lógicamente lo hicimos, y a la vez estuvimos también con el tema de este deporte, que la verdad que lo inicié allá por los años 76, 77, ya en infantiles, jugando baby fútbol en el Club Parque y a la vez jugando fútbol infantil en el Argentino Junior. Como saben todos, nosotros también tenemos
un apellido y una historia ligada a Argentinos Juniors. Y bueno, ahí empezó toda mi etapa de jugador de fútbol, haciendo el camino lindo de lo que es la primera parte de la etapa de infantiles, después todo lo que es la parte juveniles, y en el año 88 poder tener la posibilidad de debutar en primera división con Nito Te Vega. retrotraigo un poquito justamente a esos inicios de futbolista, ¿no? Vos mismo lo mencionaste en el Club Parque, donde tu padre ha tenido una gran influencia. Y ustedes, bueno, vos después muy vinculado al fútbol infantil. ¿Qué recuerdo tenés de esa época en cuanto al mensaje por ahí que tu papá le enviaba a los chicos, ¿no? El hecho de hacer docencia. Eh, Hoy creo que en la selección hay una generación que se encarga mucho de eso, de influir en el futbolista a través de generar buenos hábitos, no solamente en cuanto a lo que se genere dentro de la cancha, sino fuera. Pero un poco remitido a aquella época, ¿qué te acordás de esa etapa? De los chicos de Parque. Me acuerdo uno dice, de casi los mejores momentos de tu vida, porque es la niñez, aprendizaje, compañerismo, amigos. Hoy tengo amigos que desde la época del Club Parque, cuando teníamos 6 7 años, y de esperar la tarde para ir y juntarnos en el club, y como decimos, jugar a la pelota. Hoy se habla más de, no, hoy vamos a jugar al fútbol, o hacemos fútbol, nosotros íbamos a jugar a la pelota. Y era esa infancia hermosa que te da esto, ¿no? Y no solo ir al club solamente, sino después ir a la plaza enfrente o jugar en la vereda cuando estaban jugando los más grandes. Y ahí creo que es donde uno empezó a aprender esto, ¿no? Del fútbol y de la pelota, porque yo digo que en ese momento, en esos años, no había tantos entrenamientos, tantos días como era ahora, y nosotros estábamos todo el día con la pelota, y como muchas veces lo hablamos con los amigos, nosotros hasta aprendíamos a tirar una pared con la misma pared de la vereda o con el El cordón de la cordón. vereda, y de jugar uno contra uno, jugar dos contra dos, jugar al cabeza. Y bueno, esos son los recuerdos hermosos que uno tiene en la niñez del baby fútbol, y que vos jugás eh, sin la presión de decir, bueno, quiero ir a... el otro día lo hablaba también con un chico que jugaba al baby, y dice, no había nada más lindo que llegar al baby, ponerte la canillera a las 2 de la tarde y sacártela a las 2 de la mañana, porque después te quedabas después los partidos, viendo a los amigos, viendo a los compañeros, te quedabas a comer en el club. Y yo digo que son etapas de la niñez que son increíbles, y que hay que aprovecharla en hoy mismo, ¿no? Hay que aprovecharla porque después el tiempo pasa, pero a mí yo mis recuerdos de esa época del Club Parque, de las amistades que hoy me dio también la vida, al día de hoy voy al club todos los días, voy todos los días al club, trabajo en el club, en realidad trabajo, tengo una parte como coordinador general de todas las actividades, y es mi segunda casa, pero yo lo que digo es que es la parte esa de, como decir, de la niñez, de, de, de la inocencia, de solamente querer ir y estar atrás de una pelota y de jugar, estar amigo, o hacer un baile. Es la vida social de esa edad que es irrepetible, ¿no? Yo digo que es una de las partes más lindas de la vida. Excelente. Bueno, después te fuiste desarrollando como futbolista profesional. Y bueno, hay un momento particular que si tenés ganas y lo querés describir o extenderte, hay un momento que te vas a jugar un mundial, puede ser juvenil o un torneo, puede ser a Arabia, me parece, que compartís, creo que habitación o ese momento justo con el turco Mohamed, y hay una carta, puede ser, una carta muy sentida. Sí, muy buena, sí, muy buena es, claro, yo en ese momento no era sub-20, era sub-19, antes era sub-17 y sub-19, ahora pasa a ser sub-20, sí, me acuerdo que me ha tocado la posibilidad de poder ir a jugar el Mundial a Arabia Saudita, en sub-20, y de una categoría en ese momento 70-69, yo soy clase 70, y sí, compañeros grandísimos como el Turco Mamé, Gamboa, Simeone, Carracedo, Escoto, Bonano, Úbeda,
la verdad teníamos una hermosa visión. Y sí, mi papá en ese momento me ha escrito una carta hermosa, hermosa, muy buena, que me describía todos los momentos que uno iba a entrenar desde el primer día que lo habían citado, todas las mañanas, con calor, con frío, ir a Ezeiza, volver, agarrar el libro, estudiar, o tener que ir a la tarde a entrenar Argentino Junior. Y él me daba todo el sacrificio que uno iba haciendo para poder después disfrutarlo en lo que es jugar un mundial a esa edad. Y algo muy bueno que él me había puesto en la carta, que era que si me tocaba jugar, defienda los colores de la mejor manera, y si no me tocaba jugar, ser el primero y el mejor amigo del compañero que está dentro de la cancha para que no le falte nada. Y bueno, todos esos valores que nos transmitía mi papá, mi mamá desde casa. Me acuerdo que el turco un día, yo la pegué atrás de mi cama, en el hotel, en Arabia, y el turco un día se la puso a leer. Yo lo quería tener algo íntimo, ¿no? Y después, bueno, empezaron a venir algunos chicos y como que se le caían las lágrimas, llorábamos, porque lógicamente vos estás lejos de tu familia, tenés sensaciones raras cuando salís y estás extrañando un poco. Esa carta la conservo al día de hoy, la tengo, a veces se la muestro a algunos, no a los jugadores, sino se la muestro a compañeros, colegas así, o del cuerpo técnico. Y la verdad que es un valor impresionante, porque lo que hablaba mi papá de eso, ¿no? Del sacrificio, el buen sacrificio, ¿no? Porque yo digo, el buen sacrificio de eso de ir a entrenar, de no bajonearte, de que si un día no jugás, seguir entrenando, apoyando a tus compañeros, y si no te toca ser titular, desde afuera ser el primero, ayudando, hasta desde ese lado, ayudando al entrenador a no tener cara fea. ¿Por qué? Porque estás jugando un mundial, y en el lugar mío, como decía que termina, hay miles de chicos que quisieran estar, ¿no? Entonces, aprovechar esa oportunidad. Así que bueno, lindo el recuerdo que me decís vos. No, justamente estamos haciendo hincapié en el tema de los valores porque nosotros como conductores, además de encargarnos de la parte futbolística, estamos conduciendo personas con emociones, con sentimientos, y bueno, uno también tiene que darse una vuelta por el pasado y acordarse de nuestros inicios, de nuestros vínculos con el fútbol, lo que sentíamos, porque tenemos que lograr la comprensión de ellos y lograr esa empatía. Entonces siempre es muy bueno tener presente esos valores, como vos bien los marcás y bien inculcado los tenés. Entonces por eso la referencia siempre a incentivar ese tipo de valores. Mientras te desarrollabas como futbolista, ¿pensabas ya en ser entrenador o se fue generando solo? Yo creo que se fue generando solo. Uno cuando tiene, no sé, 20 años, a mí me tocó debutar a los 18, recién a los 20 es cuando me afiancé bien en primera división. Los 2 primeros años me tocó ser titular, suplente, volví a reserva, y después ya, y quizás entre los 20, 23 o 25 años, uno cree que va a jugar al fútbol para toda la vida, ¿no? Por eso es bueno a veces cuando tenés no solo entrenadores, sino tenés una familia atrás que también te va hablando y diciendo, bueno, también qué es lo que vas a hacer cuando no estés atrás más de una pelota desde adentro del campo, ¿no? A ver, yo iba jugando y yo ya tenía mis hermanos grandes, ellos ya se habían recibido, estaban por empezar a ser director técnico. Sí, siempre fui de los jugadores cuando me tocó empezar en primera, como yo lo llamo, y a veces se lo digo a los chicos, curioso. ¿En qué sentido? Que preguntaba mucho, me gustaba saber de los entrenamientos, qué objetivos se buscaban con ese entrenamiento, por qué lo hacíamos, para qué lo hacíamos. A veces lo preguntaba. Generalmente siempre tenés miedo de preguntarle al entrenador, o si no, se lo preguntás al ayudante de campo o al profe, ¿viste? Tal cual. Sí, Y sí, sí. cuál era el objetivo, ¿viste? Y bueno, yo tenía un entrenador que para mí fue uno de los mejores, Fernando Arián. Yo lo tuve en Argentino Junior, y con él le preguntaba, y él me decía, vos vas a ser entrenador, porque si ya te gusta esto a los 22, 23 años. Pero la realidad es que cuando uno empezó de eso, digo, tenía esa curiosidad. A esa edad no sabía que yo iba a ser entrenador. ¿Sí? Después, a medida que fue pasando el tiempo, lógicamente, sí quería hacer el curso. Cada era o soy de mirar toda clase de partidos y todas ideas, tácticas, trabajos, y ya lo hacía cuando era jugador.
Y eso sí, lógicamente, con el tiempo, ya a los 28, 29 años, cuando me anoté a hacer el curso de técnico, ya tenía, ya tenía en la cabeza que cuando iba a dejar, no sé si era enseguida o con el tiempo, pero empezar a trabajar como director técnico, ¿no? Bien, ¿y qué entrenador te marcó? Recién lo nombraste al Nano Ariam, pero ¿a qué entrenador, digamos, le pudiste sacar más jugo en cuanto a las preguntas, el más abierto? Elano fue uno de mis referentes, pero más que nada por cómo veía el fútbol, cómo lo analizaba, qué rápido te sacaba la visión de un partido. Pero yo creo que de todos saqué cosas buenas y lógicamente también de algunas cosas que no harías o que no te gustaría. Si te la hicieron a vos, vos no la harías el día de mañana, ¿no? Y después de otro entrenador que es referente para mí, para una camada grande de jugadores que hoy estamos entrenando, fue José Peckerman. Pero yo a José, yo a José no lo tuve en la selección, yo lo tuve en Argentino Junior, en la previa del debut en primera, es decir, yo lo tuve en esa etapa de sexta, quinta, cuarta, con el profe Salorio, y a nosotros también nos marcó mucho la simpleza, la tranquilidad, cómo hablarle al jugador, a tratar de tenerlos todos contentos. Son etapas donde vos, ya te digo, son cosas que vas guardando y después con el tiempo, viste, siempre te va recordando alguna situación cuando vos vas dirigiendo, porque o me pasó a mí o le pasó a un compañero y qué hizo el entrenador, para bien o para mal. Pero yo creo que esos fueron mis referentes, ¿no? Pero digo que de todos los entrenadores, que tampoco no tuve mucho, he sacado cosas importantes, ¿no? Recién lo mencionabas a José en las inferiores de Argentino, en una época donde en las inferiores nuestras del fútbol argentino era muy común que un entrenador esté al mando de tres categorías. Por ejemplo, se dividían cuarta, quinta y sexta un entrenador, séptima, octava y novena otro entrenador con otro profe. Y hoy, por suerte, bueno, ha cambiado. Y bueno, pero ¿cómo era en aquellos tiempos de esa? Porque ya nosotros dirigir un partido o conducir una sesión, entregamos todo, no me quiero imaginar lo que significaría hacerlo por tres. Sí, yo digo que quizás era también, como te decía antes del Babi, también un poco más inocente también nosotros los jugadores, porque no había tantos medios, no se hablaba tanto de esa desesperación por querer jugar al fútbol, lógicamente, entrenábamos y todos teníamos ese sueño de llegar el domingo, ya cuando estabas en esa etapa de sexta, quinta, de poder, creo que el primer sueño era llegar a reserva, que te citen para reserva, y muchas veces digo, qué loco todo lo que ha cambiado, porque nosotros, José Peckerman dirigía la reserva también, entonces nosotros por ahí jugábamos esta, quinta y cuarta cualquiera, jugábamos el sábado en la cancha de Argentino Junior, y el domingo jugaba la reserva, y por ahí terminaba cada partido y José decidía de cada división quiénes iban a jugar al otro día o quién iban al banco. Y digo, qué locura, porque como que no había cansancio. Ya la locura y No, la alegría de que te citaban al otro día a jugar en cancha de ferro, en ese momento Argentina hacía el local en cancha de ferro, no existía. Y yo digo que también estaba un poco, se ayudaba mucho del lado de los jugadores, porque no había como hoy, como decís vos, en una plantilla tantos jugadores, hoy tenés AFA, tenés liga y necesitas mucho más, pero la verdad que era eso, también un poco por el lado del jugador, no se vivía toda, un poco hablando de la locura que se vive hoy, que todos están pendientes de a ver si puedo jugar en primera división, no solo el jugador, sino el padre, el representante, el abuelo, la familia. Tampoco no era de que se debutaba tan temprano, no, 18, no. 18 años. Nosotros jugábamos en primera esa época y yo habré jugado más de 20, 25 partidos en reserva, y eso era muy bueno porque te terminaba de preparar para ser jugador profesional. Y bueno, hoy, lógicamente, hoy cambió todo, los Sí, entrenamientos, los partidos, la intensidad, pero bueno. sí, hay condicionantes.
sobre todo a lo que vos te referís también, el sentido que muchos futbolistas llegaban a hasta incluso tener varios partidos en primera y todavía no tener contrato. Hoy ya hay chicos en quinta, cuarta, sexta, por ahí sin la posibilidad de haber debutado en primera y ya por una cuestión de, digamos, de legalidad para que no algún otro club no se lo lleve al exterior, digamos, ya se le hace un contrato. Y hay veces que eso desalienta un poco el proceso formativo, en el sentido que ya están con esa Yo ansiedad. firmé, yo firmé mi primer contrato a lo, no sé si el octavo o noveno partido en primera división. Tal ¿Por cual. qué? Porque también no, viste que vos, lógicamente, me ha pasado a mí, pero de mi clase, de mi categoría, todo le ha pasado lo mismo. Y nosotros no estábamos desesperados pensando en sí, en el contrato de ese momento. Nosotros lo que queríamos es tratar de tener, lograr ese sueño de poder jugar en primera, de salir a una cancha de primera, de verte en televisión, de verte en el diario el lunes, a ver el puntaje, cuánto te pusieron. Era todo eso. Hoy, lógicamente, cambió también porque hasta la economía cambió. Hoy te hacen un contrato de a un chico de séptima división y creo que gana 10 veces más de lo que gané yo en mi primer contrato. Pero bueno, pero son tiempos que fueron cambiando, pero ya te digo, quizás eso también te llevaba a que lo único que vos querías en ese momento era entrenar, jugar a la pelota, estudiar, prepararte, y no había tantas cosas externas como Tal cual. suceden hoy y que a veces no sabes si es bueno también eso. No, seguro, también la masividad que proporcionan las redes sociales. Hoy ya cualquier chico que hace una buena jugada en séptima ya se ve reflejado en los medios, no solamente Twitter, Facebook, las redes sociales, sino también hay una cadena importante, no sé si la podemos nombrar o no, que sigue y transmite los partidos, el resumen, y bueno, todo eso ya se ve reflejado. A medida que te ibas desarrollando y ya cuando tenías un poco más direccionada la cabeza como entrenador, la idea futbolística, ¿ya la ibas direccionando hacia algún lugar o todavía no lo tenías definido eso? No, no, lógicamente, como todo entrenador, de la idea de lo que querés, ya sea el modelo de querer jugar, tratar, yo no creo que no haya un entrenador que quiera que su equipo juegue bien, que juegue mal, digo, todos queremos que jueguen bien, después cada uno a su manera. Sí, lógicamente, uno del venir de un club y formado futbolísticamente como Argentino Junior y de muchos entrenadores, como se decía, con ese paladar, lógicamente uno trae esa idea del buen juego, el juego de posesión, de tratar de no saltar tanto, pero también uno después se tiene que ir adaptando y a medida, yo creo que a medida que va creciendo, es la experiencia que va agarrando uno, porque uno cuando empieza no tiene experiencia, y la experiencia te la va dando el rodaje. Y después la idea de decir, bueno, cuando uno por ahí estás en un club, tenés que empezar. A mí cuando me tocó empezar, yo fui a trabajar a San Lorenzo, a las divisiones inferiores, y no podés buscar jugadores como por ahí me puede tocar ahora a mí, que estás en una selección y podés elegir. Entonces voy a decir, como le pasa a cualquier entrenador, llego acá, veo la cultura del club, los jugadores que hay, y de acuerdo a los jugadores que hay, vos podés armar una idea, ¿no? Porque a vos te puede gustar el mejor fútbol, la mejor idea, tratar de llegar al arco rival con 15 pases, y si por ahí las características de los jugadores no es la ideal para hacer esa, y te tenés que adaptar a otra idea. Entonces, no es que uno decir, no, mi plan A es este y voy a morir, no, y la experiencia a mí me va dando. Está lindo eso, ¿no? De tener la posibilidad de ir cambiando, porque también te enriquece a vos como entrenador. Muy bien, no, te hacía la pregunta en relación, sabiendo que venías y tanto vos como tus hermanos se formaron en Argentino Junior, entre comillas, el semillero del mundo, cuna de cracks y un gusto particular por el buen fútbol. Si en ese momento vos adherías a todo eso y si buscabas información al respecto con entrenadores adheridos a ese gusto o simplemente también querías explorar otras cosas. La pregunta No, iba
No, explorar todo, porque como te digo, uno puede venir de un club muy importante en el sentido de lo que es la pelota, tratar de darle ese sentido al juego, pero vos como entrenador, a medida que vas creciendo, tenés que explorar y tenés que mirar todo, aprender de todo, no te podés encasillar con un solo sistema o con una sola idea y con un solo desarrollo de juego. ¿Por qué? Porque te digo, ahí, como te dije antes, uno no sabe lo que se va a encontrar y ahí está en la preparación del entrenador en el día a día y en todos los días para tratar de ser mejor y ya te digo, no me encasillo, no me encasillo con una sola idea de juego, ¿no? Trato de todos los días ver distintos sistemas. ¿Por qué? Porque eso, vuelvo a repetir, a mí que me gusta aprender todos los días y ser mejor todos los días, también te lleva a que vayas creciendo también como entrenador. Excelente. Muy bien, me dijiste que tus comienzos como entrenador habían sido en San Lorenzo. ¿Sentiste ese paso de futbolista a entrenador, ese cambio? Sí, lógicamente, por más que uno trabaje con juveniles, a mí me tocó iniciar en novena y octava con dos divisiones y lógicamente, ¿qué pasa? Cuando vos sos jugador, está el otro que te hace hacer cosas. Cuando vos pasás del lado del entrenador, sos vos el que le tenés que hacer cosas o diagramar cosas a los jugadores, ¿no? Y todos los días era, como te decía antes, una experiencia y algo constante de seguir progresando, porque cada uno después está en cómo se lo quiere tomar y yo, para mí esto que es una pasión, y a mí cuando me dieron la posibilidad, vas a dirigir la novena y la octava, para mí era como dirigir la selección argentina y tratar de acorde a la edad, trabajar con los chicos a full y lógicamente se siente la diferencia. Y quizás empezás a ver muchas cosas que cuando sos jugador no te pones del lado del entrenador. Cuando estás después como entrenador, empezás a tirar para atrás y decís, mira, qué razón tenía aquel entrenador, quizás cuando no te puso o cuando hacía esto, lógicamente, porque antes eras vos y nada más. Cuando estás del otro lado, son 25, son 30 o 35 personas que tenés. No solo desde lo futbolístico lo tenés que guiar para una enseñanza, para una proyección, sino también como persona, porque yo en eso también sostengo mucho que el jugador de fútbol es un ser humano que juega al fútbol, que el fin de semana se pone la camiseta y juega al fútbol. Entonces también tenemos que estar preparados para eso también, ¿no? Excelente. ¿Y cuánto tiempo estuviste en San Lorenzo, en esas categorías? Yo trabajé desde el año 2003 al 2008 en San Lorenzo, haciendo juveniles y también hacía infantiles, porque en 2 años trabajé con la prenovena, que fue algo muy bueno, fue una idea muy buena en ese momento de Gabriel Rodríguez, que era el coordinador general, porque uno ya le iba ganando un año a la novena, es decir, ya lo Tal tenías el cual. año anterior, y la verdad que me pareció una experiencia muy buena. Y después en el 2008 me voy a Argentino Junior. Argentino Junior me llamó, no para dirigir, sino para coordinar. Ellos, Bien, a ver, acá te hago un paréntesis. Ahí en San Lorenzo, en esas edades formativas tempranas, ¿en qué hacías hincapié a los chicos? En cuanto al así, juego. en cuanto al juego, es primero, digo yo, en desarrollarse y a mí me gusta mucho trabajar en los juveniles con el tema de la creación, más allá de los conceptos básicos que está en la etapa de enseñanza y de proyección de jugador, de decir, bueno, uno de esas cualidades de lo que es el pase, el control, el cabezazo y lo que tiene que trabajar a diario porque es lo que se da en un partido, ¿no? Yo trabajo mucho eso, o me gusta inculcarle mucho eso porque uno en un partido trabaja el pase, trabaja el control, trabaja el cabezazo, o no es que lo trabaja, sino que es la situación de juego. Y eso me gustaba inculcárselo constantemente. Después, a medida que uno iba viendo, es que vayan entendiendo el juego
lógicamente a temprana edad a veces es difícil, pero como me gustaba a mí, yo le decía, si no entienden, que pregunten y por qué están haciendo, y si están haciendo un ejercicio, un drill de definición o un trabajo técnico o un trabajo preestablecido de ataque, que no tengan dudas, que pregunten, porque eso lo va a hacer cada vez mejor jugador, le va a hacer tomar mejores decisiones dentro del campo. Y sí, y después había dos factores fundamentales dentro de lo que es la parte técnica, que a mí me gusta trabajar mucho, que es el control y el pase. El control y el pase son dos situaciones de juego que muy importante para una idea de equipo, ¿no? Y Tal después cual. también seguir, y después, lógicamente, desde esa pasión que también tiene uno un poco como docente, trabajar en eso de los valores, del compañerismo, eh, del cuidado, del prepararse, del estudio. Yo siempre digo que no todos tienen la posibilidad de llegar a ser jugador de fútbol, lamentablemente. Entonces, por lo menos que en ese camino no solo se preparen bien para pegarle a una pelota de fútbol, sino que se tienen que preparar desde el estudio, de los valores, de un montón de cosas que lo van a hacer también, si les toca jugar, mucho más inteligente, mejor toma de decisiones, mejor va a recibir el concepto del entrenador y también va a estar preparado para el después. Y son muchas de las cosas que a mí me gusta trabajar y lo he trabajado en San Lorenzo con muchos de los chicos. Lógicamente, a esa edad, todos pasamos por esa edad, algunos te dicen sí, sí, otros lo quiero, pero por lo menos uno se queda tranquilo de lo que quiere hacer con esas edades tempranas, ¿no? Juveniles, ¿no? Tal cual, pues el estilo de conducción lógicamente ha cambiado con el correr de los años, ya prácticamente ha quedado al margen ese estilo conductivista de uno determinar algo, decir es así porque sí. Hoy los chicos te preguntan un montón de cosas, se interesan y bienvenido sea. Uno los tiene que direccionar, guiar y bueno, ir juntos, ir descubriendo las mejores decisiones. En la etapa formativa, antes de pasar a Argentinos Juniors, ¿has vivido alguna situación? Ahora vamos un poco más al aspecto social, donde has tenido que intervenir fuera de la cancha, acompañando a un chico quizás en algún problema. No hace falta que lo comentes el problema, pero me refiero problemas me refiero sociales que están a la orden del día, tentaciones. ¿Te ha tocado Sí, intervenir? sí, sí, lógicamente, porque como decís vos, cuando trabajás con jóvenes, eh, tienen muchas situaciones, muchos problemas que no están ajenos a la sociedad, y de situaciones, chicos con problemas familiares, chicos que por ahí están solos, muchas veces los chicos que vienen del interior y están en una pensión, y sí, a mí, yo digo que nosotros somos entrenadores de fútbol, nos recibimos, trabajamos para eso, pero también tenemos que tener esa pasión y esa vocación extra para involucrarte con el jugador, ¿no? Y con el chico principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, te lo repito otra vez, es un ser humano que tiene el sueño de ser jugador de fútbol. Entonces he tenido miles de situaciones de ir a la casa, de hablar con un padre, de chicos que por ahí, no sé, faltaron una semana de entrenamiento, enseguida involucrarme y ver por qué y por qué no querían venir y si andaban, lógicamente, con algunas amistades o en alguna situación que no era la mejor, porque ahí ya pasás de ser el entrenador de fútbol, pasás a involucrarte para tratar de dar una mano al ser humano. Y sí, tuve situaciones de chicos que la han pasado mal alguna situación, han agarrado mal el camino, y ahí es donde uno también, nosotros como formadores, como entrenadores, y digo en la etapa de juveniles, porque cuando vos estás en primera es muy difícil porque los tiempos son otros, pero cuando vos trabajas en juveniles, tenés que tener esos tiempos también para ayudar al chico. No solamente querer entrenar y ganar el fin de semana, sino hay otras cuestiones que vos tenés que involucrarte. Tal cual, uno acompaña ese proceso formativo no solamente desde dentro del campo, sino desde afuera. Bueno, hay veces que el club por ahí te permite contar con ayuda profesional, otras veces uno la tiene que ir a buscar en forma externa, pero siempre, bueno, tratar de brindarle esa contención al chico que por ahí en la casa no tiene. Hay chicos que abandonan muy tempranamente su casa desde lugares recónditos del país, detrás de un sueño,
Y muchas veces, bueno, uno tiene que hacerse cargo de eso porque la función así lo amerita. Y hablando de función, te llega la posibilidad de ir a Argentinos Juniors cumpliendo otro rol. ¿Qué experiencia tomas de eso? Sí, la verdad que muy buena. Me tocó estar, yo en Argentinos Junior estuve del 2008 al 2016 y me ha tocado la primera parte, los primeros 3 años como coordinador de las divisiones infantiles y después ya el tercer año como coordinador general de reserva hasta la última de infantiles, es decir, fútbol juvenil y fútbol infantil. Y ahí seguís siendo entrenador, lógicamente, nada más que, bueno, por ahí no tenés tu propia división, sino que estás a cargo de 15 divisiones y tratando de, primero con los entrenadores, con los preparadores físicos, con los asistentes, bajar una idea, una línea de trabajo, ir todos sobre lo mismo. Y después, para mí fueron unos años muy buenos porque me ha servido también en muchas cosas de lo que hablábamos también, no solo desde lo futbolístico, sino desde lo extrafutbolístico, ayudar a los chicos a seguir formándose para ser jugador de fútbol. Uno es la cabeza de un grupo, como digo yo, siempre cada vez que sale un jugador, debuta, y a veces decimos, yo lo descubrí. No, yo fui el coordinador de un grupo de trabajo en la cual todos pusimos un granito de arena para que ese jugador el día de mañana pueda llegar, ¿no? Porque en su etapa de los 6 años a los 18, 19 que puede debutar, ha pasado por 10 técnicos, 11 técnicos, 10 profes, y todos pusimos un granito de arena, sí, bajando una línea de trabajo, y como siempre lo mismo y lo que mantengo, ¿no? Con la metodología, con los valores, con un montón de cosas que a mí esos años en Argentino me han seguido dando experiencia más allá de que no me tocaba estar en el día a día con mi propia división, pero estaba en el día a día con 15 divisiones, porque lógicamente vos te vas involucrando con todos, pero la verdad que fueron unos años muy buenos a nivel personal, a nivel deportivo. Hoy tengo la suerte de ver muchos chicos, como dijimos, que pusimos ese granito de arena en primera división, en selección, en Europa, y eso es lo más lindo que te queda cuando pasas por un club, y principalmente en Argentinos Juniors, que me dio la posibilidad, que es como mi casa, y la verdad que lo hice, pero ya te digo, con esa pasión y esa vocación y esas ganas de que todos los días eh, salgan las cosas bien. Muy bien, ahí lógicamente en tu cargo de coordinador tenés diversas responsabilidades, entre ellas, vos la has mencionado, toda la parte metodológica. Eh, por ejemplo, en esa cuestión metodológica, vos ya tenías diagramado día por día lo que cada categoría tenía que hacer, por decirte. No sé, el día lunes, por ahí ejercicios más relacionados con rondos, el día martes, día más relacionado donde se generen duelos, el miércoles así, o le dabas la libertad a cada entrenador de diagramar su semana. No, nosotros teníamos, lógicamente, una idea y una metodología de trabajo donde tratábamos de llevar a cabo semanalmente, porque creo que para mí en la etapa de juveniles lo más importante es el lunes a viernes. El sábado y el domingo es una consecuencia de que vos lo que haces del lunes a viernes, y ahí es donde vos y no me estoy alejando de decir, porque muchas veces se confunde en los que no importa ganar, no, sí, porque dentro de la metodología, del trabajo, planificación, está la competencia. Y cuando hay una competencia es también el ganar, y está bueno también formar jugadores protagonistas, ganadores, pero más allá de eso, siempre digo que a mí no me vuelve loco y no me hace nada el No perder a un partido cualquier de costo. inferior, no a cualquier costo, y no me hace nada perder un partido de divisiones inferiores. Como digo yo, no dramatizar. Ahí está el problema cuando se va del eje de lo que queremos nosotros. Entonces, la metodología era esa, de sí, tratar de todos los días
tratar de mejorar al jugador, darles los principios de ofensivos, defensivos, pero con mucha libertad a los entrenadores, porque creo, no soy de los que, o si me toca ser otra vez coordinador, y ya lo hice, y no soy de los que, no, vos tenés que hacer lo que yo diga, no, uno le baja, bueno, vamos a trabajar coberturas defensivas, bárbaro. Después está la impronta del entrenador de lo que quiere trabajar con la idea de juego que queremos nosotros para el club. Porque si yo pongo al entrenador bajo la metodología, le digo los entrenamientos, es como que estaría haciendo todo yo y hasta no tendría confianza en el colega y en la persona que está. Y yo tengo que tener la súper confianza de que lo va a hacer bien. Y si hay algo que no está bien o me parece a mí, lo hablamos, lo vemos, pero es la manera de, por lo menos mía, de conducir. Entonces teníamos la metodología esa del día a día, de trabajar, pero siempre con la impronta también del entrenador. No soy de, o no fui nunca de meterme en que esto está mal, o si yo veía algo, se hablaba, y creo que también es algo muy importante cuando te toca ser cabeza de un grupo, ¿no? La comunicación, el hablar, las ideas, compartir, es algo fundamental, ¿no? Para que las cosas estén de la mejor manera, ¿no? Tal cual, el tema de la comunicación, de cada uno transferir ideas y conceptos, y más cuando están alineadas, es un gran proceso para la mejora, no solamente de los chicos, sino para la mejora de cada uno de nosotros, porque en definitiva nosotros también, en todo nuestro proceso de juveniles, también nos formamos como entrenadores. Particularmente a mí me tocó dirigir 4 años en juvenil, entre los cuales los he enfrentado a Argentinos Juniors, y he visto distintas corrientes en cuanto a la coordinación, por eso te lo preguntaba. Había, por ejemplo, desde los que detallaban metodológicamente todo lo que tenían que hacer, con poca libertad los entrenadores. Había otros que por ahí bajaban la línea de que debían jugar todas las categorías con una misma alineación, por ponerte un ejemplo, 4-3-3, y muchas veces quizás esa categoría no disponía de extremos, igualmente debía jugar de esa manera. Y después había otra corriente en la cual, más allá de, no había un estilo definido. Por ahí te encontrabas una categoría que jugaba de un determinado modo, una de otra, que dependía mucho del entrenador de turno. Por eso te preguntaba. Sí, a mí personalmente me gustaban o me gusta, por ejemplo, que sí la sexta, quinta y cuarta, y la idea mía era que juegue igual que la reserva, no que la primera, porque a veces yo en eso digo que no todos los entrenadores de primera tienen el tiempo, y como hablamos siempre, pero por lo menos que la reserva, si la reserva está a cargo del fútbol juvenil. ¿Por qué? Porque son las divisiones donde vos, a partir ya de sexta división, o por ahí a veces algún chico de séptima, pero son los que podés empezar ya a darle algún partido, algún minuto. Entonces, sí, más o menos tener una idea muy parecida desde el trabajo, desde sexta, quinta, cuarta y reserva, porque cuando le tocaba jugar en reserva, más o menos ya teníamos. Después, novena, octava y séptima, total libertad, porque me parece que todavía están en una edad de mucho aprendizaje, y sí, las divisiones grandes, tratar de jugar un poco como la división, que es la anterior a primera división, que es muy importante, pero sí tratábamos de eso, de bajar una línea, pero como decís vos, a veces vos querés jugar un 4-3 o un 4-3-1-2, y a veces tenés una categoría que no lo da, porque las características de los jugadores son diferentes a otra, y sí, lo que tenés que tratar es de, como entrenador o como grupo, cuando vos bajás esa metodología, que puedan ver todos los sistemas también, ¿no? Es decir, puede ver todos los sistemas, entrenarlo, con una línea de 3, ver quién es el mejor defensor que se te adapta a ser stopper, quién es el más rápido para que pueda jugar de líbero, quiénes son los volantes que puedan hacer carrileros, los laterales que, viste, todo eso está en la etapa de juvenil, y vos lo tenés que trabajar porque tenés tiempo. Ya te digo, el lunes a viernes la parte más importante no está en juvenil. Tal cual, sí, yo hago referencia, esta es una visión muy particular, siempre hago referencia a una idea de jugar por sobre la alineación.
por ejemplo, definir si vamos a intentar protagonizar el partido a partir de la disposición de la pelota, de intentar salir jugando cuando se puede o agotar las instancias para hacerlo, o hay algunos que por ahí enseguida renuncian a esa posibilidad y buscan otra cosa, más allá del sistema táctico que uno implemente en campo. Me parece que por ese lugar, no sé si te referís a eso a cuanto a la idea que tengan en común las categorías mayores con respecto a la reserva, Sí, independientemente sí, del porque sistema. más allá del sistema, porque los sistemas, yo digo que a veces los sistemas, por lo menos también es mi pensamiento, varían, porque vos podés Tal decir, yo cual. tengo un sistema, y después cuando se mueven los jugadores, cambia el sistema. Y a la larga, también, mi pensamiento, lo más importante es el jugador. Entonces, a veces, más allá del sistema y de lo que vos le podés decir, después también tenés que tener la confianza en la creatividad del jugador, Tal en cual. desarrollarse con libertad dentro del campo. Y por lo menos es esa mirada, ¿no? De sí, tenemos una idea, como te dije antes, todos queremos jugar bien al fútbol, poder jugar con posesión, jugar a ser amplio, todo hacemos, pero después, de acuerdo a también lo que le baje vos al equipo, primero como convencimiento de no tener miedo, de correr Tal riesgo, cual. porque a veces el fútbol es de correr riesgo, ¿viste? No porque te cuides cerca de tu arco te va a dar la posibilidad de ganarte un contragolpe, tampoco porque presiones alto y pues en campo rival vas a ganar, pero a veces los riesgos te llevan a que por ahí tenés esa posibilidad de ganar, y eso transmitírselo al jugador, ¿no? Porque si no, yo eso lo comparo cuando vos trabajás con infantiles y muchas veces hoy, a veces tenemos chicos que gambetean y después no, gambeteó dos no, y si la pierde, no, ya, no, déjalo, porque si no lo empezamos a inhibir de Tal jovencito, cual, a ¿no? limitar, a A, condicionar. a condicionar, a inhabilitar, de decir todo lo que sabe. Después le das sus responsabilidades, dónde lo tiene que hacer, dónde no lo tiene que hacer. Y en grande también, ¿no? Es decir, dale esa libertad, porque si no, terminaríamos jugando todos muy robotizados, de acuerdo a lo que queremos, y en definitiva, el fútbol a veces es otra cosa, ¿no? No, lo que uno sí puede alentar es a crear un contexto a ese talento, de modo que cuando ese jugador reciba tenga distintas oportunidades, a que incluso después incursione en jugadas individuales, pero sí que tenga un contexto que lo favorezca. Y es verdad lo que vos decís, yo adhiero mucho a eso, que lo que sí hay que ser coherente con lo que uno entrena para lo que después va a desarrollar en campo, independientemente del estilo que adopte. Uno no pone nunca, yo soy muy respetuoso de los estilos, por más quizás me identifico más con uno que con otros, pero sí lo que digo es que hay que ser coherente con lo que uno entrena, con lo que va a poner en campo. Es decir, que si nosotros nos gusta jugar largo, entrenemos jugar largo y entrenemos esa captación de rebote. Me ha pasado mucho de ver por ahí que se entrena de una determinada manera y después se ejecuta otra. Más allá del éxito, ¿no? De que salga bien o salga mal. Por eso, en cuanto a la metodología, es importante tener una coherencia después con lo que se va No, a desarrollar en campo. y hasta ves también cuando estás desarrollando un partido y por ahí vos tenés ese convencimiento de querer jugar de una manera y lo trabajaste y por ahí, no sé, a los 10 minutos te hacen un gol y cambias todo por la desesperación y en definitiva, primero como entrenador tenés que estar convencido vos Tal de lo que cual. querés, y una vez que pudiste lograr y que el jugador esté convencido de lo que quiere el entrenador, no digo de renunciar, porque a veces también está bueno tener un plan B, porque si no puedes entrar por la derecha, bueno, vamos a entrar por izquierda, tenés lógicamente que buscar esas variantes, pero nunca renunciar, como también decís vos, trabajo de una manera. No, es que Le digo que blanco y después cuando empieza el partido le digo que es todo al revés. no, lo que tenemos que inculcarle es que el error forma parte del juego, que es parte del aprendizaje y que, bueno, hay que detectar ese error, detectar por qué ocurrió y fortalecer más la idea para que ese error ocurra con menos frecuencia. Yo Que digo que no, no hay mejor entrenador, no hay mejor maestro, no hay mejor profe que el error.
porque tal cual, del error vas aprendiendo constantemente. No solo tal el cual, jugador de fútbol, nosotros también, como ser humano, en la vida. tal Y cual. el error te va haciendo, digo, cada vez mejor entrenamiento, mejor entrenador en este caso, y al jugador también. Eh, Lógicamente, después está en nosotros marcarles esas responsabilidades del error, pero creo que ahí, siempre lo digo, es el gran maestro es el error. Excelente. Bueno, finalizada la etapa de argentinos, viene la selección y viene por ahí en un momento un poco convulsionado. Sí, a mí me toca estar en dos etapas en la selección. Primero como ayudante de Claudio Úbeda en el 2017, cuando me voy de Argentino Junior. Nosotros, bueno, nos eligieron, Claudio estaba como técnico de reserva de Racing ya con varios años, conocía mucho lo que era esa edad de sub-20 y yo ya hacía bastante, junto al profe Salorio. Sí, estábamos en un momento de AFA bastante convulsionado, con muchos problemas, fue pos la muerte de Grondona, había una comisión organizadora. Bueno, nosotros nos dieron esa posibilidad, lógicamente, a la selección creo que nunca hay que decirle que no, por lo menos de mi pensamiento, y me tocó ser el técnico alterno de una selección que a veces, viste cuando vos te quedás tranquilo desde muchos lados. Lamentablemente nosotros logramos la clasificación en el Sudamericano de Ecuador, fuimos a jugar al Mundial de Corea, no nos fue bien, nos vinimos en octavos, pero viste cuando a veces decimos, ¿qué dejas cuando vos pasás por un lugar, no? Porque muchas veces a mí me gusta eso también, y lo hablábamos con Claudio, ¿qué dejas cuando vos pasaste por un lugar? Podés dejar todo malo o podés dejar cosas buenas. Y nosotros en esa selección, con Claudio, dejamos jugadores como un Montiel, Foy, Senesi, Lisandro Martínez, Ascasíbar, Palacio, Lautaro Martínez, Mancilla, jugadores de un nivel que le ha tocado estar en esa selección, entonces dijimos, bueno, tan mal no elegimos, lamentablemente no nos fue bien futbolísticamente, y que a veces, lógicamente, todos queremos la medalla y todos nos queremos coronar con un título, pero cuando vos en tu trabajo de juveniles y dejás esa cantidad de jugadores para futuras selecciones, también el trabajo bueno, entonces vos dejas algo. Y eso lo llevo un poco yo relacionado a lo que uno trata de hacer en la mejor época de José Peckerman y de Hugo Tocali. Más allá de todos los títulos que son muy buenos, yo digo que el gran trabajo de José y de Hugo, la cantidad de jugadores que han dejado para distintas selecciones, no solo Mundial, Copa América, todo lo que se juegue, y hasta el día de hoy tenemos jugadores en la selección mayor que pasaron por sus manos. Entonces, para mí, que uno se fija mucho en lo que es la parte de formación, y por eso nosotros nos quedamos tranquilos. El Y después, legado de bueno, los futbolistas para selecciones futuras. claro, y para nosotros, bueno, no ha ido bien, como decimos, deportivamente en ese año, tuvimos 8 meses, pero hoy viendo la cantidad de jugadores que están en la selección mayor, en juveniles y en distintos lados de Europa, uno se queda un poco tranquilo, ¿no? Y después, bueno, me toca ahora, siendo ya a partir de diciembre del 2018 técnico de la sub-20, primero, y la verdad que primero muy agradecido a Chiqui, a Tapia, porque él fue la persona que con Claudio nos tuvo que decir que nos íbamos, porque en ese momento San Paoli se hacía cargo de la sub-20, y él lo dijo muy bien que en algún momento podíamos llegar a tener una revancha, porque el concepto nuestro a través de la gente del PRE y del trabajo era muy bueno. Y me volvió a contactar, me dio la posibilidad y uno agradecido, y bueno, ahora estamos en un lugar que digo que me tengo que preparar todos los días, o hace 20 años que vengo trabajando como entrenador, coordinador, lo que sea, pero conozco mucho lo que es la parte de fútbol juvenil, y la verdad bueno, jugamos sudamericano, logramos la clasificación al Mundial de Polonia, un mundial que para mí fue el que mejor jugamos y el que menos suerte tuvimos a nivel juego, porque me parece que estábamos para más lejos. Después se da la posibilidad de la sub-23, con los Panamericanos de Lima, donde
tuvimos la posibilidad de traer la medalla de oro. Y bueno, el último torneo que hemos jugado con la Sub-23 en Colombia, donde no solo logramos el objetivo de clasificar, sino del torneo, y que también, como digo siempre, que muchos de estos jugadores el día de mañana puedan tener posibilidad de selección mayor, así que estoy en un lugar privilegiado, un lugar que lo trato de disfrutarlo, porque a veces, a veces es difícil, pero la verdad que estoy muy a gusto, ¿no? Te hago una pregunta en relación a cuando finalizás la etapa de coordinador, nuevamente pones el paño de entrenador, primero como técnico alterno y luego como técnico principal. ¿Sentiste ese cambio? ¿Te habías deshabituado al rol de entrenador al convivir con el jugador, a la planificación del entrenamiento en sí y todo lo relacionado a eso? Sí, sí, porque en Argentino Junior fueron muchos años como coordinador y lógicamente al no tener tu propia división y como yo te dije antes, siendo un coordinador que le da mucha libertad a los entrenadores y no era meterme, entonces como que habías perdido el día a día en una división, más allá de tanto estar, de mirar y todo, pero bueno, lógicamente uno va perdiendo, pero después quizás el ser alterno de Claudio Úbeda, Claudio un gran entrenador, un tipo muy inteligente, a mí enseguida uno recupera todo lo que, no perdido, pero eso de estar en el día a día con el jugador, pero sí, de lo que vos decís puede ser, porque he pasado mucho tiempo con 15 divisiones, no con una sola, pero bueno, hoy, por eso digo que todos los días tenés que estar preparado, todos los días tenés que mejorar, todos los días tenés que estar a la altura de los jugadores. Y esos años sí lo he perdido un poquito. Y bueno, es inevitable hacer la referencia a este contexto o a esta nueva normalidad, o ya no sé cómo describirla, esta pandemia. ¿Cuál fue el vínculo con los chicos de las juveniles en todo este tiempo? El vínculo fue hablar constantemente con todos los que tuvimos el periodo de todo el 2019 y hasta el último preolímpico, principalmente desde lo humano, todo el cuerpo técnico y mío, para decir primero con los chicos que estaban en Europa cuando se desató esta pandemia, a ver cómo estaban, desde lo humano, cómo le iban llevando con la familia, algunos que estaban solos, porque por ahí les tocó quedarse solo y la familia se había venido a Buenos Aires, y después con los de Buenos Aires, también cómo se iban sintiendo, cómo le iban llevando, porque cada jugador tiene entrenamiento con su propio club a través de este sistema de Zoom, y eso es lo más importante, lo que hablamos antes, ¿no? Que uno es entrenador, pero también es una parte de relaciones que si el jugador en algún momento, un chico que esté solo, que es del interior, necesita escuchar, necesita hablar, uno tiene que estar. Y esa fue la relación con los chicos hasta el día de hoy, que seguimos hablando todo el cuerpo técnico, cómo iniciaron, cómo se van sintiendo, y eso es bueno, ¿no? Porque más allá de todo, significa que la relación de cuerpo técnico y jugadores es buena, ¿no? Esa interacción con el futbolista en cuanto a lo emocional, ¿dependía pura y exclusivamente de ustedes o contaban además con ayuda profesional? ¿Algún psicólogo, coach? No, eso generalmente era nuestro porque cuando lo hacíamos, lógicamente, cada jugador lo tenía de su propio club, ¿no? En esta etapa. Sí, cuando trabajamos en selección, nosotros tenemos el departamento de psicología y cualquier situación, ya sea de una sub-23 o de una sub-15, el psicólogo está con los grupos, trabajando individualmente, pero acá lo hacíamos a nivel individual o el otro día por ahí nos juntamos que se cumplió un año de la medalla de oro en los Panamericanos y nos juntamos todos a través de Zoom, chicos que están en Europa, chicos que están acá. Y la verdad que yo digo que eso es muy importante porque las relaciones de técnico, de cuerpo técnico a jugadores es muy buena, ¿no? Porque ahí se ven los grupos, ahí se ve la gente, ahí se ven los seres humanos y a mí
Yo eso para mí es muy importante lo que es la parte grupal. Excelente, se está avisorando una nueva etapa en juveniles, se nota por lo menos desde fuera, una gran comunión entre todos los cuerpos, los distintos cuerpos técnicos. ¿Cuánto hay de esa buena relación? ¿Qué frecuente es esa comunicación? También con el Sí, cuerpo técnico de la selección mayor. es real. ¿Por qué? Porque yo digo siempre cuando la pregunta me decís vos, porque a mí me ha tocado en poco tiempo vivir dos etapas. Y viví la etapa donde AFA estaba muy mal y me toca vivir esta AFA. Y cuando, a ver, hay organización, hay un camino, un proceso, a dónde se quiere llegar, es todo mucho más fácil. Y lo más importante, más allá de los resultados, digo que es el diálogo que hay hoy a través de Lionel Scaloni, que es el técnico de la selección mayor, hacia todos nosotros abajo. Porque para nosotros hoy lo más importante, más allá de lo que juegue cada uno, un sudamericano o un mundial, es la selección mayor y vamos todos atrás de ese camino. Y el diálogo es permanente, ya sea Lionel con Walter Samuel, Ayala, su cuerpo técnico con el cuerpo técnico de la 20 y la 23, que quizás son los más cercanos porque los jugadores muchas veces han ido a giras o lo hemos hablado, hemos hecho listas en conjunto y con la 15 y la 17. La verdad que hoy el diálogo, la libertad, la manera de trabajar, de tratar todo, pensar de la misma manera, no solo, no solo desde lo futbolístico, sino también lo que hablábamos antes, desde los valores, desde que un chico ingresa al predio y el comportamiento y la educación, no solo hacia un cuerpo técnico, sino hacia el utilero, hacia una persona que esté a cargo de la seguridad, al mozo que le da de comer. Esas son cosas que un jugador de selección la tiene que tener y eso lo estamos llevando adelante. Sí, recuperar nuevamente ese amor y ese sentido de pertenencia para con la selección, que tiene que ser acompañado desde un montón de decisiones, que bueno, ojalá que cuando todo se reactive, se reconfirme todo lo bueno que Sí, se viene gestando. yo cuando hablo de eso, viste, a veces, pues, lógicamente, por ahí después la gente te dice, sí, pero si no ganaste no sirve de nada, pero no, No. nosotros, a El ver, la análisis gente del resultado es eso, el resultado. Los que nos gusta eh, profundizar en el juego, analizamos otras cosas. nosotros vemos esas situaciones que nos han enseñado y cuando te toca ser jugador de selección, tenés que ser un jugador integral, un jugador de elite, y tenés que ser muy bueno dentro del campo y muy bueno fuera del campo, en el respeto con, en un micro, en un avión, en un hotel, hasta con los propios rivales, eh, porque esto no es vida o muerte, esto es fútbol. Y cuando vos le vas dejando esas cosas a los jugadores, principalmente de más chicos, después ya, viste, ya te vuelvo a repetir, por lo menos desde el lado de uno te quedás tranquilo que cuando vos le das esos valores, más allá del resultado, y que dependemos lamentablemente de un resultado, pero yo digo que es un todo. No solo vos tenés que enseñarle a cabecear bien y a controlar bien una pelota, sino si tenés la posibilidad de ayudarlo en la educación, uno puede poner ese granito de arena. Tal cual, están encima de los chicos con respecto a si están cursando, si me refiero a las más chicas, ¿no? Por ahí la sub 15, la sub 17. Sí, sí, constantemente y hasta dialogando con los clubes y chicos que me ha pasado a mí con la sub-20, y chicos que no tienen un buen comportamiento en el club, se ha dejado de citar por un tiempo, y el tema de la educación. En el predio, los chicos que se quedan concentrados 2 veces a la semana tienen profesora de inglés, tienen computación. Uno va tratando de ayudarlo de esa manera, ¿no? No es todo el tiempo con el teléfono o en las redes sociales o jugar al ping-pong o jugar a la play. Cuanto más te preparás en todo sentido, mucho mejor vas a hacer adentro de la cancha y afuera de la cancha. Por eso es lo que planteamos nosotros. Y el mensaje es ese de AFA, ¿no? El mensaje del presidente hacia abajo es tratar de que el jugador que pase por el predio eh, tiene que ir bajo esa norma. El que no lo acepte, lamentablemente, por el momento no va a poder estar.
Bueno, excelente, Fernando, muy agradecido. No te quiero robar más tiempo. La verdad que fue un gustazo poder charlar con vos y bueno, y transmitirle a través de todo lo que fuiste hablando, una gran capacitación a todos los entrenadores que están del otro lado. Así que muy agradecido de mi parte. No, gracias a vos, Javier. Al contrario, muy cómodo, a gusto. Gracias otra vez a ATFA por, como decimos siempre, poder llegarle por ahí a muchos entrenadores que por ahí no tienen la posibilidad de poder estar en Buenos Aires, o poder ir a algún entrenamiento, o poder ir a ver un entrenamiento de primera o de algunas divisiones inferiores. Y si lo podemos hacer de este medio, bienvenido sea. Así que ojalá que haya servido y muy agradecido a vos. Bueno, ojalá que la hayas pasado bien. De parte mía, la verdad fue un gran gusto y bueno. Te veo, te veo muy bien de periodista, ya, para cuando No, dejes, no, cuando dejes no. ya, Ya tengo bastante problema dentro de la cancha, no me hagas tener más para afuera. Tano, te mando un abrazo enorme. Bueno, seguramente cuando pase esto nos vamos a estar viendo. Un beso grande a la familia y lo mejor para vos.